Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite poder estudiar la palabra de Dios. Toda la gloria y toda la honra es para nuestro Señor. Bien, hermanos, estamos viendo la apostasía. Estamos llevando esta serie. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver la definición de apostasía. Pero antes de entrar a ese punto, estamos analizando cuándo comenzaron los tiempos finales, de acuerdo a la carta de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí? Hay algo muy importante. Hay algunos que han malinterpretado la palabra de Dios. Por ejemplo, Marcos lo han utilizado de una forma inadecuada, inapropiada. Hoy en día se ha adulterado la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que está sucediendo en Irán, ¿sí? Algunos quieren aplicar lo que dicen en los evangelios sinópticos, lo quieren aplicar, ¿sí? Pero dicen, bueno, ya estamos en los últimos tiempos, pero ellos no saben cuándo comenzaron los últimos tiempos. En un punto, sí es verdad, ya estamos en los tiempos finales. Pero ¿cuándo comenzaron esos tiempos finales? Para ello, hermanos, nosotros como cristianos debemos pedir en oración que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude con su palabra a través de su Santo Espíritu, amados hermanos, a que nos dé iluminación, nos dé conocimiento en Él, nos dé sabiduría. Por eso, cuando leas la Biblia, eso lo vimos en el episodio primero, ¿no? En la introducción, vimos que el Espíritu Santo es el maestro, es el que nos enseña todas las cosas, ¿sí? Él es el que nos enseña todas las cosas. Y nosotros como cristianos, también de igual forma, debemos, amados hermanos, depender del Espíritu Santo. Ahora, vean cómo dice en la carta a los Efesios. Vamos a ver Efesios capítulo 1 en su verso 17. Bien, y nosotros debemos pedir, como dice en Efesios 1, versículo 17. Vean, todo esto cuando nosotros queramos leer la Biblia, para que Dios, a través del Espíritu Santo, nos ilumine. Vean, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice el 18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gracia de su herencia con los santos, en los santos, perdón. Ahí podemos observar, hermanos, que cuando nosotros queramos leer la Biblia, la palabra de Dios, debemos pedir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El Padre de gloria, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Todo esto, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar esto? Vean, para que nosotros tengamos lo siguiente, para que sean nuestros ojos alumbrando nuestro entendimiento, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que así nosotros podamos entender mejor la palabra y no caigamos en apostasía o no estemos apostatando de la fe, creyendo otras enseñanzas o desviándonos de las enseñanzas centrales que manda la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, este pasaje en lo personal me ayuda mucho para meditar, para entender la palabra de Dios. Cuando uno le pide al Señor Jesucristo que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Porque hoy en día, de verdad, hermanos, se ha transgiversado demasiado la palabra de Dios. Algunos no saben cuándo comenzaron los tiempos finales, ¿sí? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias porque nos permites el día de hoy poder meditar en tu palabra,
Toda la gloria y toda la honra es para usted. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, danos entendimiento, enséñanos, danos sabiduría, danos revelación a través de tu palabra. Bendiga a cada hermano, cada hermana que escuche esta enseñanza, Señor, que pueda centrarse en tu persona, mi Señor Jesús. Usted es digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a seguir adelante. Bendiga este día, Señor, ya que tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Usted es el camino, usted es la verdad y usted es la vida, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces. Gracias por tu amor hacia nosotros, que siendo pecadores, usted murió por nosotros, Señor. Y gracias, mi Señor, porque ahora hemos sido justificados en la fe en usted, Señor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Para usted sea la gloria y la honra. Dirígenos, Espíritu Santo de Dios, en esta enseñanza. Estamos viendo la apostasía. Queremos aprender más de usted, Señor. Toda la gloria es para usted, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, entonces algunos no saben cuándo comenzaron los tiempos finales. Algunos no saben de dónde comenzaron, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos han malinterpretado en los evangelios sinópticos. Cuando digo evangelios sinópticos, no has de saber qué significa evangelios sinópticos. Bueno, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. ¿Qué significa la palabra sinópticos? Ver en conjunto. Eso es. Tienen similaridad cada evangelio, ¿sí? Cada evangelio tiene similaridad, tienen datos importantes. Por ejemplo, en Marcos, aquí muchos lo han malinterpretado para decir que estas señales que están viendo, pues son señales de que Cristo ya va a venir. Pero hay varias cosas que todavía falta que se vayan cumpliendo, ¿no? Para empezar, este capítulo de Mateo 13 no está hablando a la iglesia, ¿no? La iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, ¿sí? Aquí está hablando o está tratando con judíos, porque vean, en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, ojo, Jesús va a salir del templo. Sí, vean, vamos a analizar esta parte. Nuestro Señor Jesucristo va a salir del templo. Él estaba ahí, ahora va a salir. Y dice, le dijo uno de sus discípulos, ¿no? Uno de sus discípulos le dice lo siguiente, maestro, mirad estas piedras y sus edificios. Vean la pregunta de los discípulos, ¿no? Este discípulo no identificaba, sí, este discípulo no identificado estaba admirado por la magnificencia y la belleza del templo y los edificios vecinos, ¿sí? O sea, estaba admirado por su belleza magnífica, ¿sí? La belleza del templo, los edificios vecinos. Estaban admirados. Pero vean cómo va a contestarle nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Cómo le va a contestar el Señor Jesús? 2. Jesús respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Cuando dice grandes edificios, amados hermanos, aquí se está refiriendo al templo de los judíos, ahí donde hacían sus ceremonias. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Bueno, aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de la destrucción del templo. Esto proféticamente se cumplió en el año 70 después de Cristo. Se cumplió la destrucción del templo. O sea, Jesús le dice, pues no se admiren de estos edificios, porque pues va a ser totalmente destruido, ¿sí? Por ejemplo, en otras versiones, en el versículo 2 dice, si miran estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre ella. Vean, así dice en la NTV. Por ejemplo, el 2 dije, vean,
El 2 dice de la siguiente manera, dice, Jesús respondió, si miran estos grandes edificios, no serán, perdón, si miran estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Ahí podemos observar que está hablando del cumplimiento de que ese templo iba a ser destruido, ¿sí? Iba a ser totalmente destruido y esto fue cumplido, como les digo, fue cumplido 40 años después. Cuando Jesús estamos viendo Mateo 13, ahí Jesús está, supongamos que Él nos está diciendo, ¿no? Que va a ser destruido. Bueno, pasaron 40 años después, que equivale a en el año 70. Jesús está narrando en este momento, un ejemplo, ¿no? En este momento, en este pasaje, y pasan 40 años y es destruido en el año 70. Los romanos saquearon Jerusalén, mataron a 1 millón de judíos y destruyeron el templo. Destruyeron el templo, ¿sí? Ahora en el 3, vean cómo dice el versículo 3. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés preguntaron aparte. Sí, estos 4 preguntaron aparte, ¿no? Estos 4 discípulos preguntaron en nombre de los 12, ¿no? Eran pues los líderes, ¿no? Del grupo de los apóstoles, ¿no? Y podemos observar que van a hacer una pregunta, dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primera pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice el texto? ¿Cuándo, cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? Cuando está preguntando esto, ¿cuándo serán estas cosas? Se está refiriendo, ¿sí? Se está refiriendo inmediatamente, nos está enseñando la palabra de Dios, están pensando en un reino de inmediato, ¿no? Esa palabra, ¿cuándo? Implica algo inmediatamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú le dices a alguien, ¿cuándo lo vas a hacer? O sea, ya de inmediato hazlo, pues. Ya lo necesito, hazlo. Si han escuchado luego, ¿y cuándo va a ser? ¿Sí? Esa palabra cuándo implica algo de inmediato. Los discípulos creían que Jesús estaba listo para iniciar el reino de Dios en cualquier momento. Eso es lo que pensaban. Por eso, por esa razón, en Lucas capítulo 19, en su verso 11, nos dice la palabra de Dios, dice, nos enseña, ¿no? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Sí, les digo, la palabra cuándo significa o está implicando inmediatamente. Aquí estaban ellos pensando cuándo se va a manifestar el reino de Dios, ¿no? ¿Cuándo se va a manifestar? Esa es la pregunta. Y en Marcos, 13:4, ¿cuándo serán estas cosas? Se refiere que ellos estaban pensando que Jesús iba a establecer su reino inmediatamente. Y dice la palabra, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? ¿Sí? Los judíos querían que se cumpliera un reino inmediatamente, ¿no? Ellos no entendían todavía que Cristo Jesús tenía que ir a la cruz y morir por nuestros pecados, para que Él sea la propiciación por nuestros pecados y tengamos nosotros la justificación a través de su resurrección, seamos declarados justos, ¿no? Ellos querían señales inmediatamente. Ellos probablemente esperaban un suceso milagroso, tal como dicen las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? La oscuridad completa, luz brillante, un ángel del cielo que anuncie el reino milenario. Eso es lo que esperaban, ¿sí? Eso es lo que ellos querían, esas señales inmediatamente. La oscuridad completa y esa luz que iba a resplandecer Cristo y que bajara un ángel y que anunciara el reino
milenario. Todas estas cosas ocurrirán en aquel tiempo, es verdad. Todas estas cosas van a pasar en aquel tiempo, pero ahorita no. Sí, por eso dice Jesús en el versículo 11, perdón, en el versículo 5, Jesús respondió, comenzó a decir, vean, comenzó a decir, mirad que nadie los engañe. En el 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañará a muchos. Vean, vean cuántos van a engañar en su segunda venida. Aquí no está tratando o no está hablando acerca del arrebatamiento. Sí, porque muchos dicen, bueno, ahí está hablando acerca del arrebatamiento. No es así. Aquí no está hablando de nada, para nada del arrebatamiento, ya que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, la casa del Dios viviente, en este momento no estaba todavía establecida, todavía apenas estaba iniciando, apenas, ¿no? Estaban poniéndose los fundamentos, que son los apóstoles y los profetas, de acuerdo a Efesios 2:20. Pero aquí está tratando con una audiencia judía. Está hablando con judíos y los judíos no están hablando acerca de una iglesia o que la iglesia va a ser arrebatada. No, ellos no saben nada de esto, ya que esta enseñanza, este misterio del arrebatamiento le fue revelado al apóstol Pablo, ¿no? Por eso dice en 1 Corintios 15:51, les digo un misterio. Esa palabra misterio en el griego significa musterión, que quiere decir algo que estaba oculto desde tiempos antiguos, pero que ahora es revelado a través del Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo conoce todo lo de Dios, conoce lo profundo de Dios, ¿sí? Pero aquí Jesús le está diciendo que vendrá, antes que Él venga, que Él regrese nuevamente, ¿sí? Van a surgir varios Cristos y a muchos van a engañar. Y dice el 7, Marcos 13:7, mas cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Vean, es necesario que suceda, pero aún no es el fin, pero aún no es el fin. Esto es lo que hoy sacude a toda persona. A toda persona sacude este texto porque dicen, bueno, ya está habiendo guerras, hay rumores de guerras. Jesús dice, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda, pero aún no es el fin. Y la verdad, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, todavía esto no se cumple, ni son ni siquiera principio de dolores, ¿sí? Porque cuando esté pasando o vengan los 7 años de la gran tribulación, ¿sí? De acuerdo al libro de Apocalipsis, son 21 juicios que van a venir sobre la tierra, 21 juicios que van a venir sobre esta tierra. ¿Sí? Por ejemplo, están los sellos, las copas, ¿sí? Y podemos ver que son 7 juicios, 21 juicios que van a venir sobre la tierra, ¿no? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 3 por 7, 21. 21 juicios que van a venir, que se van a desatar sobre esta tierra. Por eso dice en Apocalipsis 6, versículo 17, porque el día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá estar de pie? O sea, es un día de ira. Esto del versículo, amados hermanos, del versículo 7, amados hermanos, del versículo 7, podemos entender, amados hermanos, este versículo 7, estamos viendo que aún no es el fin. Todo esto tiene que acontecer, pero todavía falta, hermanos. Esto todavía no tiene cumplimiento profético, el versículo 7. Porque dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos y principios de dolores. Todo esto, amados hermanos, todavía falta. Todavía falta para los principios de dolores. Sí, todavía falta, amados hermanos. Todo esto falta proféticamente, pero algunos lo toman para aplicarlo a la iglesia, pero no es así. Si nosotros estudiamos a través de la historia universal de la humanidad,
Ha habido desde tiempos antiguos guerras, ha habido y sigue existiendo hambres, hay alborotos, sí, hay terremotos en diferentes lugares, pero así como lo describe en el libro de Apocalipsis, todavía falta, amados hermanos, ¿no? Todavía falta, ¿sí? No, no es nada, lo que está sucediendo ahorita no es nada, ¿sí? Por esa razón debemos estudiar la palabra de Dios para que no seamos engañados nosotros, para que así conozcamos bien los tiempos, ¿no? Y nadie nos engañe, ¿sí? Nadie nos engañe, para que nosotros como cristianos, amados hermanos, conozcamos bien las cosas, amados hermanos, ¿no? Conozcamos bien las cosas, porque vean, si hablamos de terremotos, por ejemplo, de acuerdo a las escrituras, por ejemplo, podemos buscar en Apocalipsis, recordamos que son 21 juicios que vienen sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 16 en su verso 20. Vean cómo dice el texto. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Vamos a ver en otra versión. Vamos a ver aquí. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Vean cómo es el juicio de Dios sobre esta tierra, ¿no? Por esa razón, decir que en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17, 18, está hablando que ya se está cumpliendo estos tiempos. No es así. No es así porque hay muchas cosas que todavía faltan, ¿sí? Tampoco todas estas guerras, hambres que ha habido, ha existido desde los tiempos antiguos, ¿no? Y para empezar, todavía no surge el anticristo. Todavía en esta tierra no hay 10 reyes donde le den su autoridad completa al anticristo. ¿Sí? Todavía no hay eso. Otro punto, no está construido el templo donde los judíos tenían en tiempos de Jesús. No hay nada de eso. ¿Sí? En Apocalipsis 16:20 nos está enseñando que cuando vengan todos esos juicios, vean, todas las islas van a desaparecer, las montañas se van a venir abajo y no existieron más, tanto montañas como islas no van a existir más, o sea, va a ser un caos tremendo, amados hermanos. Por eso debemos estar nosotros centrados en Cristo, buscar de Cristo, entregar nuestra vida a Cristo. Porque vean, el 21 dice, hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una. Vean, cada bola, cada granizo pesaba 34 kilos y cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Vean, va a ser una plaga de granizo, amados hermanos. ¿Y qué dice? En vez que se arrepientan las personas, maldijeron a Dios por esa plaga, maldijeron a Dios, ¿no? Entonces estamos viendo que es un juicio, ¿no? Por esa razón, hoy en día el creyente pues no sabe cuándo, en qué tiempo estamos. Algunos dicen, bueno, ya estamos en los tiempos finales, como que ya dio inicio, pero de acuerdo a la palabra de Dios, estamos viendo Hebreos, no ebrios, no, ebrios no, hebreos. De acuerdo a Hebreos, estábamos analizando pues que Dios sí habló de muchas maneras. Vamos a ver esto, ¿no? Cuando comenzaron los tiempos finales y vamos a ver la definición de apostasía. Dios habló muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ya habíamos analizado, ¿no? Cuando dice muchas veces se refiere a muchas porciones a través de los 39 libros del Antiguo Testamento, ya que los libros fueron escritos en diferentes épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes, bajo el Antiguo Testamento que fue escrito en 8 períodos. Está, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, ya lo vimos, el periodo de la formación, el periodo de la salida, el periodo de la teocracia, el periodo de la monarquía, el periodo del exilio, el periodo del retorno y el periodo del silencio. Son 8, ¿sí? Son 8. Bajo esos 8 periodos Dios habló. Y de muchas maneras, o sea, a través de visiones, a través de símbolos, a través de la palabra de Dios, exhortando,
al pueblo de Dios que regresen a Él. Y el instrumento que Dios escogió, amados hermanos, fueron los profetas, amados hermanos, los profetas. Pero ahora ya vimos unas citas. Ahora dice el texto, Hebreos 1:2, dice así, en estos postreros días, escuchemos, nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Esa es la gran pregunta. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En pocas palabras, los postreros días surgió a partir de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece, ¿sí? Ya comenzaron los postreros días, ¿sí? Y los postreros días dio inicio cuando Jesús fue ungido, ¿sí? Fue bautizado en el desierto, en el río Jordán, por Juan el Bautista. Jesús dio inicio a su ministerio terrenal, ¿sí? Él tenía como 30 años y dio inicio a su ministerio terrenal. Desde ahí ya comenzaron los postreros días, amados hermanos, ¿no? Ya comenzaron los postreros días. Por esa razón, estamos entendiendo que los postreros días comienzan a partir, amados hermanos, de la aparición, ¿sí? Porque en el versículo 1 dice que los del Antiguo Testamento, Dios utilizó a los profetas. Ya vimos desde cuándo comenzó a utilizar los profetas. Después de que salieron de Egipto, Dios mandó a profetas. Sí, por esa razón Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio escribe acerca de los falsos profetas, ¿no? Porque ya había falsos profetas como lo hay hoy en día. Todos quieren ser profetas, pero no todos quieren ser siervos de Cristo, no todos quieren servir en Cristo Jesús. No todos quieren servir. A ver, hermano, hoy yo voy a barrer el templo, yo voy a acomodar las sillas, voy a limpiarlas, voy a lavar el baño. No, eso sí no. Yo soy profeta de Dios. No, yo soy un apóstol de Dios. Eso sí no lo hago. No, no es así. Debemos de servir en todo tiempo, en todo momento. Pero vean, bajo el Antiguo Testamento, pues a los profetas los mataron y los persiguieron. Sí, podemos observar, amados hermanos, por ejemplo, en Mateo 23:37, cuando dice el texto, cuando Jesús ya se acerca a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vemos, ahí Jesús está lamentando por el estado en que se encontraba Jerusalén, los habitantes, no la ciudad, los habitantes, no. Está llorando por los habitantes, no por la ciudad. Por eso dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. O sea, ¿cómo una ciudad va a matar a alguien? No, los habitantes de la ciudad. O sea, Jesús se está lamentando por los habitantes de la ciudad, ¿no? Ya que, como les dije, Jesús, desde tiempos antiguos, ¿sí? Dios el Padre mandó a profetas. ¿Desde cuándo? Los mandó. Bueno, los mandó desde que salieron de Egipto. Desde que salieron de Egipto empezó a mandar a los profetas, ¿no? Por esa razón, amados hermanos, Dios es absolutamente soberano y por eso está completamente capaz de hacer lo que Él quiera hacer. ¿Sí? Por esa razón, aquí Jesús, en Mateo 23:37, Jesús se lamenta por la condición de los judíos que rechazan el mensaje, que rechazan a los profetas que le fueron enviados para que ellos creyeran en Cristo Jesús, ¿no? Ellos mataban a estos profetas, ¿no? Ellos no tenían compasión de estos profetas. Los veían
como unos falsos, ¿sí? Que anuncian, amados hermanos, anuncian cosas falsas, ¿no? Por ejemplo, mataban a los profetas de Dios, a esos verdaderos profetas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver en el segundo libro de Crónicas, no sé, ya corregimos esa parte, ¿no? No se dice segundo de Crónicas, porque no es una carta, es un libro. En el Nuevo Testamento sí se dice segunda de Tesalonicenses, segunda de Timoteo, ¿sí? Segunda de Juan, pero aquí se dice segundo libro de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, ¿sí? Primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Bueno, para corregir eso, no se dice no se dice, amados hermanos, segunda, no, segundo libro de Crónicas. Y vámonos a segundo libro de Crónicas en su verso 36. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesús. En la palabra de Dios tenemos todas las cosas, ¿sí? Todo tenemos en la palabra de Dios. Vean cómo dice segundo libro de Crónicas 36:16. Dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová, vean, en contra su pueblo y no hubo ya remedio, ya no hubo remedio. Veamos cómo ellos se burlaban de los mensajeros, de los que sean enviados. Por eso, cuando tú ves en Mateo 23:37, Jesús está haciendo un gran lamento por estas personas, por sus pueblos, por los judíos, ¿no? Por eso San Juan 1:11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos le rechazaron automáticamente. Todo profeta que provenía de Dios, había un rechazo totalmente, amados hermanos, ¿no? Había un rechazo, ¿sí? Había un rechazo. Por esa razón, los profetas de hoy en día, pues los aceptan, no ha cambiado en eso. Los terminan aceptando, ¿sí? Los terminan aceptando. ¿Por qué? ¿Por qué los terminan aceptando? Porque ellos profetizan la vanidad de su corazón, ¿no? Por ejemplo, dice, vean, más esta frase. Vimos en segundo libro de Crónicas 36:16, que estos falsos profetas, ¿sí? Cuando parecían los verdaderos profetas de Dios, los falsos los mataban, los manipulaban a los judíos para que pues no le creyeran a ellos con sus mensajes, ¿no? Porque los mensajes de ellos, de los verdaderos profetas de Dios, eran de arrepentimiento, era de juicio sobre la nación. Bueno, ¿quién quiere escuchar esto? Arrepiéntete porque si no Dios va a mandar esto, va a mandar un castigo sobre ustedes. Pues, ¿qué Dios es ese? Jamás nadie quiere escuchar ese Dios, pero Dios es un Dios que corrige, que te alinees, que regreses a las cosas de Dios. Continuamos entonces. En Jeremías, ¿en qué tiempo está hablando el profeta Jeremías? Vimos que son 8 periodos. ¿En qué tiempo? Bien, hermano, a ver, es el tiempo del exilio, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. El profeta Jeremías igual fue un hombre de Dios que fue apartado desde el vientre de su mamá, y de parte de Dios que él iba a ser profeta y él anunciaba, pero vean, había falsos profetas que decían, yo he oído, Jeremías 23:24, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizan mentira en mi nombre, vean, diciendo, soñé, soñé. ¿Cuántos hoy no escuchamos soñadores de sueños? Que todo el tiempo se la pasan soñando, pero ya los metes a la Biblia. No, es que la Biblia no dice eso. ¿En dónde dice? Todo lo que Dios quiso revelar, aquí está escrito, en esos 69 libros. ¿Sí? Aquí está todo escrito, ¿no? No hay nada que agregarle. No hay nada que agregarle, ¿no? No hay nada que agregarle. Todo está aquí en las escrituras, pero muchas veces preferimos escuchar a esos soñadores de sueños, a esos falsos profetas,
que escuchar a alguien que está enseñando conforme a la palabra de Dios. Por eso en Jeremías 23, 26 dice, ¿hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Vean lo que profetizan. Estos profetizan mentira y el engaño de su corazón y hacen que el pueblo se desvíe. Sí, se desvíe. Por eso Dios es un Dios de misericordia, está lleno de compasión. Él no se deleita de la destrucción de los malvados, amados hermanos. Sí, Él manda mensajeros que hablen la palabra de Dios, pero a veces el hombre endurece su corazón, no quiere escuchar ese mensaje. Por esa razón, cuando no escuchas el verdadero mensaje de Dios, pues te desvías de la verdad de Dios y haces más caso a los que practican y viven una vida en desobediencia, los que ya han caído en apostasía, ¿sí? Que se han desviado de la verdad de Dios. Por ejemplo, estos falsos profetas dicen que profetizan mentira en mi nombre. Lo peor es que utilizan el nombre de Dios. Sabemos que el nombre de Dios no debe ser utilizado en vano. Lo utilizan a su conveniencia. Pues sí, si yo dijera, voy a profetizar en mi nombre, pues no me iban a creer. Pero si profetiza alguien en nombre de Dios, Dios me dijo esto, Dios me habló, bueno, pues van a creerlo más. Pero a veces profetizan mentira y profetizan el engaño de su corazón. ¿Y qué hace esto? Hace que el pueblo se olvide del nombre de Dios a través de sus sueños, ¿no? Por esa razón, Dios manda profetas. En el tiempo del exilio, bajo el tiempo del Antiguo Testamento, mandó profetas. Por eso dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a través de los padres, a través de los profetas a los padres, sí, los profetas fue el instrumento que utilizó Dios. Y es que Dios no quiere que nadie se pierda, todos quieren que sean salvos. Vean, en Ezequiel 18, 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová, convertíos pues y viviréis. ¿Vemos? Él no quiere la muerte de las personas, Él quiere que se conviertan, ¿sí? ¿Vemos? Él no quiere, Dios nunca quiere, no quiere la muerte, ¿sí? De las personas. Lo que Él quiere es que se conviertan, que se conviertan y para que puedan vivir delante de Dios. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Que se conviertan, amados hermanos. Sí, eso es lo que Dios quiere, que se conviertan. Por eso en Ezequiel 18:32 nos enseña que Él no quiere la muerte del malvado, ¿no? Él quiere que se conviertan a Jehová el Señor. Vean ahí, vean, amados hermanos, en Ezequiel 33:11. Vamos a ver. Dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Vemos? Del malvado no lo quiere, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y volveos de nuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Vemos? Cómo manda Dios, mandó profeta. Y cómo Dios tiene misericordia, está lleno de compasión. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que sea salvo, amados hermanos, ¿no? Por esa razón dice, no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino, amados hermanos, ¿no? Eso es lo que el Señor quiere, ¿no? Pero muchos prefieren escuchar a los falsos, a los falsos. Entonces, por eso, regresando a Hebreos capítulo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 1, por eso dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, o sea, se refiere a épocas, a los padres por los profetas, ¿sí?
Ahora, hermanos, en Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Desde que el Hijo apareció, ya estamos en la recta final, ¿sí? Y más cuando nuestro Señor Jesucristo fue sumergido en agua, fue bautizado, dio inicio a su ministerio terrenal, ¿sí? Entonces, los últimos tiempos comenzaron desde la aparición de Jesús. Y ya cuando empieza su ministerio terrenal, ya estamos en la recta final. Por eso dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí podemos observar algo muy importante, hermanos, ¿no? Algo muy importante. Vean, algo muy importante, que desde que apareció nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento, ya comenzaron los postreros días. Por eso dice, vamos a leer en esta versión estos dos pasajes. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diferentes maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, aquí quiero señalar, para que vayamos entendiendo, no lo digo yo, lo dice la palabra. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. ¿Sí? Continuamos entonces. Y ahora en estos últimos días, o sea, desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? José y María, cuando María tiene a Jesús recién nacido, ¿sí? Ya comenzaron los últimos días. Y más cuando Él comienza su ministerio terrenal es porque ya estamos en la recta final, ¿sí? Postreros días o últimos días, pues se está refiriendo al tiempo en que el Mesías, el Cristo, por fin vendría. ¿Cuándo sucedió esto? Desde su aparición, es decir, desde su nacimiento. El Verbo fue hecho carne. Cristo Jesús se hace carne, se hace hombre, ¿sí? Se hace hombre, ¿no? Se hace humano. Entonces ya comenzaron los últimos días, ¿no? Ya estamos en los últimos días. ¿Cuándo comenzaron los últimos días? No en Mateo 24, no en Mateo 3, perdón, en Marcos 13, no, no. Los últimos días comenzaron, los postreros días o los postreros tiempos comenzaron desde que Jesús apareció. Sí, apareció. Desde su aparición, ¿no? Y ya cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, se cumplió toda justicia y ya comenzó la recta final, amados hermanos. Ya comenzó la recta final. Sí, ya estamos en la recta final. Jesús ya vino, sí, ya nos habló, ya estamos en los últimos días. Donde pues el nuevo pacto pues es superior al antiguo pacto. ¿Y dónde, amados hermanos? Vean algo muy importante. Donde podemos ver que Cristo, desde que nos empezó a hablar, ¿sí? La superioridad de Cristo. Cristo es superior tanto a los ángeles, a Moisés y a los sumos sacerdotes. Cristo es la máxima autoridad. Él es superior a todo líder judío, incluso a Abraham o a Josué. Él es superior, ¿sí? Por eso ya estamos en los últimos días. Desde que Él comenzó a enseñarnos, entramos a la recta final. El comienzo fue desde que Él aparece, ¿sí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero entrando la recta final es cuando Él empieza a hablar, empieza a enseñar. Desde ahí ya estamos en la recta final. Desde que el Mesías aparece, ya es los últimos tiempos. Por eso en Mateo 24,
cuando son guerras, eso va a ser lo que se va a acontecer en aquel tiempo, cuando surja el anticristo, cuando entren las 70 semanas de Daniel, lo que es la gran tribulación, amados hermanos. Pero ahorita, en estos tiempos, amados hermanos, debemos ir conociendo la apostasía, amados hermanos, ¿no? Entonces ya conocemos, hasta ahorita conocemos que los últimos días comenzaron a partir de la aparición del Hijo de Dios. Ahora, Cristo, pues la superioridad de Cristo, Cristo es superior a los ángeles, porque así dice la Escritura, vean, el 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos, ¿no? ¿Vemos? Que está hablando el pasaje de su humillación aquí en la tierra y después está hablando su exaltación porque se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, donde Cristo es superior a los ángeles, ¿no? Ahí podemos observar, Cristo es superior a los ángeles, amados hermanos, ¿no? Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, amados hermanos, el día de hoy observamos y vimos a través de la palabra de Dios que los postreros días comenzaron desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cuando Él empezó a hablar, ya entramos a la recta final. Por eso hay apostasía, hay falsos maestros, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, en el próximo episodio vamos a ver la definición de la palabra apostasía. Ahorita observamos cuándo comenzaron los últimos días. Toda la gloria es para nuestro Señor, hermanos, y vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este breve tiempo. Gracias por esta enseñanza. Toda la gloria y toda la honra es para usted, mi Señor. Te amamos y te adoramos, Señor. Bendiga a cada hermano, cada hermana. Dale fortaleza espiritual a aquellos hermanos y hermanas que predican con denuedo tu palabra, aquellos que enseñan tu palabra, Señor, que nos vayamos edificando unos a otros, Señor. Muchas gracias por todo. Que esta enseñanza sea de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria es para el Señor. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí nos detenemos. Ya vimos cuándo comenzaron los últimos tiempos. Ya vimos que pues Dios mandó a profetas, pero pues ¿qué hacían con sus profetas? Los mataban. Dios les bendiga, amados hermanos. Y algo importante, hermano. Algo importante. Lee tu Biblia. Lee la Biblia, hermano, para que no seas engañado. Vamos a tener esta tarea este fin de semana, leer la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocupémonos en eso. Bendiciones, hermanos.